Buenas tardes, amigos de Benamérica. El Comité de Empresas, Economía y Desarrollo tiene el placer de invitarles a la próxima charla, cuyo tema es la inestabilidad como nueva realidad. Nuestro expositor de hoy es el doctor Luis Velázquez. El doctor Velázquez es doctor en Comercio y Desarrollo de la Universidad de Sorbona en París, Francia. Fue viceministro de Comercio, fue viceministro de Industria, diplomático de carrera, fue representante permanente alterno en la misión de Venezuela en Ginebra, responsable de la sección económica, es decir, la Organización Mundial de Comercio, la UNCTAD y otras organizaciones, el South Center, entre otros, miembro de la Junta Administradora del Centro de Comercio Internacional en Ginebra, Suiza. Fue negociador por la comunidad andina en el Comité de Negociaciones Comerciales de ALCA. Fue miembro de diversas delegaciones de Venezuela en conferencias negociadoras de convenios internacionales. Actualmente trabaja para el grupo La Visión en Georgia, Atlanta, el cual produce el programa Diálogo Internacional, que tiene como objetivo analizar con invitados especiales todos aquellos temas del acontecer mundial. La geopolítica como factor de inserción en redes de apoyo financiero. Hablaremos de la Organización Mundial de Comercio. Hay un cambio de patrones en los flujos de comercio mundial dentro de una estrategia de reshoring empleada por los Estados Unidos. Es verdad que existe un divorcio comercial tecnológico entre Estados Unidos y China. Es posible esta tendencia. El comercio global está regido por reglas impuestas por multinacionales. ¿Es posible esto? En fin, el sistema de pago internacional es un arma, se ha convertido en un arma geopolítica. Todos estos temas serán tratados por el doctor Velázquez. Por favor, el foro es suyo y bienvenido a este programa. Gracias. Muchas gracias, Douglas, por esta invitación que me lleva a retomar algunos temas que han sido pues mi trabajo por tantos años, casi de 30 años, trabajando en el área comercial y algunas cosas políticas. Efectivamente, yo soy de los que piensa que nosotros estamos viviendo en una época extraña. Y digo extraña no en el sentido negativo del término, sino más bien en una época en la que todo está cambiando, que además nos trae mucha incertidumbre. ¿Por qué? Que es la gran pregunta. Primero, hay un marco, hay una revolución industrial, la cuarta, que nos está cambiando la vida privada, la vida profesional, la forma en que eh, nos comunicamos los unos con los otros. Y un ejemplo es esto, pues, que estamos conversando, ustedes en Florida, yo en Atlanta, y así, pues, podemos hasta conversar con gente que vive en Kuala Lumpur o en cualquier otro lugar. Eh, Eso está trayendo cambios sociales, desafíos. Eso está trayendo un cambio importante en la visión empresarial de cómo hacer los negocios. Es decir, en una de esos ítems que tú pusiste, que es el impacto en las cadenas globales del desarrollo tecnológico, es real. No puede ser más real. Y tenemos también impactos de otro tipo que tienen que ver con la política mundial. Tenemos guerras. Hay dos guerras que están acaparando el centimetraje de la prensa mundial, que es la invasión de Rusia a Ucrania y la reciente guerra desde el 7 de octubre por el bombardeo de Hamas a Israel. Son las dos guerras que se han publicitado más. Pero en ninguna parte se ven las otras guerras. En estos momentos, en África y en otro lado de Medio Oriente, se están llevando a cabo 9 guerras tan sangrientas como lo que está ocurriendo en Ucrania y como lo que está ocurriendo precisamente en Medio Oriente entre Hamas e Israel. Entonces hay cambios incluso climáticos.
aunque el tema del cambio climático ha sido tan manipulado, tan manejado, tan mal manejado, digamos, existe, pero el cambio climático no es como se ha venido manejando hasta ahora. La botellita de plástico, no fumar, el automóvil, no, es otra cosa, es otra cosa. Pero bueno, si hay un problema de medio ambiente importante por la cantidad de contaminación que hay, pero ya es una cuestión humana. Lo otro es una parte de la evolución que tenemos en el mundo. Eso es así de simple, aunque no se quiere entender, y sé que el doctor Bruber Carías fue uno de los más criticados por más o menos 2 meses por haberlo dicho de esa manera. El cambio climático es una cosa y el, el medio ambiente es otra cosa. El cambio climático se produce cada 300 o 400 años. Por eso se habla de una era del hielo que sucedió hace mucho tiempo. Y ahora el eje de la Tierra está moviéndose y es muy probable que tengamos eh, un cambio de temperatura sustantivo, que ya se siente en algunos lugares. Pero eso a nivel global. También vemos que las organizaciones internacionales que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, como las Naciones Unidas, o las creadas también después de la Segunda Guerra Mundial, como, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, eh, vemos que son organizaciones que ya están como caducas, que no se han acogido a esa evolución que ha habido en el mundo, que han seguido tratando los temas como que si estuviéramos saliendo de la posguerra o en el medio de la posguerra, lo cual es un error. Una cosa es posguerra y otra cosa es estar en un mundo mucho más estable donde no hay tantas amenazas como había antes. No es que no la haya, perdón, pero es que todos sabemos, y sobre todo los poseedores de armas nucleares saben, que la utilización del arma nuclear no le sirve a nadie, porque se acaba el que envió las bombas nucleares como aquel que las recibió. Entonces, eso no es absolutamente, sirve para amenazar. Pero también vemos cosas en todo el mundo, que es algo que muchos intelectuales, muchos especialistas en este tema lo han dicho. Existe como consecuencia de toda esta evolución tecnológica, con este movimiento social, hay una especie de recesión democrática. Es decir, la democracia pareciera, no que está perdiendo importancia, sino que necesita, como dicen los italianos, un ayornamiento y actualizarlo a los tiempos actuales. Las visiones de la democracia es distinta en cualquier lugar. Hay democracias bastante consolidadas, como por ejemplo la democracia acá en Estados Unidos, que lo hemos vivido, y sin embargo, hubo una persona que intentó retarla y acomodarla a su medida, pero no lo logró, gracias a Dios. Y eso es importante. Pero en nuestra región tenemos casos que son patéticos. En la región latinoamericana vemos el caso de Argentina, por ejemplo. La campaña electoral que dio el triunfo al señor Milei fue patética, realmente. Es decir, cuando ya es ratificado como presidente, comenzó a retroceder en sus posiciones y ha cambiado ya varios ministros que estaban a punto de ser nombrados por otros. En el caso de Ecuador es muy triste. El señor Noboa acaba de asumir, pero asume por 1 año y medio nada más, porque él solamente va a cumplir eh, el mandato que le quedó al señor Lazo por cumplir. 1 año y medio. Y aspirará a ser un presidente de nuevo con un periodo normal. Pero yo les pregunto, en 1 año y medio, ¿qué se puede hacer en un país tan subdesarrollado como Ecuador? ¿Qué puede cambiar?
¿qué puede llevarlo para que él vuelva a ser reelecto presidente de Ecuador? Yo creo que la respuesta es muy fácil para mí. Es, Llevarlo a buen puerto ya es bastante. ya es Que no bastante, cree más exactamente. inestabilidad es ya de por sí un gran logro, Así es, sin esperar grandes cosas, sino así es. llevarlo a puerto y después de ahí se ve. Así es. Es muy complicado. Es muy complicado, pero también hay otra salida. Es que en este año y medio asuma una posición muy parecida a la de un señor en El Salvador que se llama Bukele, Nayib Bukele. Porque la primer prioridad, y en eso yo no es que sea un buquelista, pero entiendo que la sociedad en general del mundo, la sociedad nuestra, la sociedad latinoamericana, necesita respuestas. La mayoría de nuestra población tiene más de 200 años postergados en sus deseos de vivir bien. Por eso gana mi ley, Por eso gana mi ley exactamente. Y por gana eso por es que, necesidad de respuesta. por necesidad de respuesta. Por eso Bukele va a ser reelecto, pero con un drama que se le avecina y que él debe estar muy preocupado. Ya él solucionó un problema, el problema prioritario de ese país, que era la seguridad. Puso a todo el mundo en la cárcel, los trató como delincuentes, es decir, hizo un montón de cosas que tienen que ver con la justicia, que es lo más importante en un país. Muchas críticas internacionales, pero lo logró. El reto de ahora es cómo hacer con una frase, con un concepto en su próximo gobierno. El concepto es nada más y nada menos el estado de bienestar. Es que en su ¿Cómo constitución abordar? no puede ser reelegido. Ah, En su constitución no puede ser reelegido. pero Entonces, él lo único que puede es promover a otro que le haga una no, segunda ya durante fue un periodo. aceptado su candidatura Bueno, ya se metió en un terreno no en un democrático. terreno muy complicado, un terreno político muy complicado, pero va a ser reelecto. Él se Sí. lanza como candidato. Pero hay una falta de estado de bienestar. Lo mismo sucede en el resto de América Latina y en la mayor parte del mundo. Eso forma parte de este mundo, de esa incertidumbre que hay en el mundo, incertidumbre política e incertidumbre económica. Eso forma parte, porque no puede ser que en muchos de nuestros países, por ejemplo, la gente trabaje solamente por comida y no por un salario, como sucede en Centroamérica. En la mañana se presenta el obrero a la fábrica o se presenta simplemente a la hacienda donde trabaja y ahí desayuna, pero guarda un poco de comida, almuerza y guarda otro poco de comida y cena antes de ir a la casa y guarda otro poquito. Cuando yo pregunté eso, y es que esa comida, esa parte de comida que no consumió, se la lleva a la familia para que puedan hacer una comida al día. Por eso que Estados Unidos se ha convertido en un magneto irresistible para tantos millones de personas que Así es, están dispuestos a correr cualquier riesgo con tal de acercarse a la frontera y entrar. sí, absolutamente. Y eso va a ser muy difícil de tenerlo, salvo que exista un programa tipo como el que existió o el que se intentó establecer en los años 60 con el gobierno de Kennedy, que era Alianza para el Progreso, es decir, una La Alianza por el reedición de Progreso, un por programa supuesto. similar que implique una inversión en los países latinoamericanos y sobre todo centroamericanos que mantengan a la población ocupada trabajando y que puedan de alguna forma conseguir una actividad digna que los motive a quedarse y no venir atravesando la selva del Darién, tanto por decirlo, y cualquier cantidad de peligro, con tal de acercarse a una frontera donde la probabilidad de entrar es muy baja, dadas las restricciones que están en su puesto. Entonces, esa es una de las cosas que estoy por preguntarte, justamente, la, la, el cambio
de la realidad geopolítica está de alguna forma estimulando un rearreglo masivo. Por una parte, la realidad latinoamericana está, espero que esté cambiando para mejor, pero en este momento es altamente incierta, no veo nada claro. Quería tu impresión en ese sentido. Segundo, Estados Unidos está en medio de un grandísimo esfuerzo de reindustrializarse en base a la dinámica de divorcio que se está dando con China y la conflictividad que se está dando con Rusia, lo cual implica usar más mano de obra, lo cual indica cambiar su estructura de políticas a la inmigración. Pareciera que sus instituciones no son lo suficientemente flexibles para absorber toda esa marea de gente y poder seleccionar adecuadamente los que pueden quedarse y los que tienen que ser devueltos, o más bien poner coto a una cantidad de gente que debería poder rendir mejor en sus países de origen y generar una relación más sana entre Latinoamérica y Estados Unidos. Yo quería ver un poco tu perspectiva al respecto. Sí. La relación entre los países, la relación comercial, cómo ha venido cambiando desde la época tuya, cuando tú estabas en la Organización Mundial de Comercio, y cómo es hoy en día esa relación en base un poco a la evolución de la tecnología de punta, y si esas reglas han venido cambiando o impuestas más bien por las empresas más que entre acuerdos entre gobiernos. Quería un poco tus impresiones. Sí. Vamos a empezar por el tema de América Latina. Efectivamente, yo coincido contigo, ahí se ve muy pocas luces verdes, por llamarlo de alguna manera. La mayoría de los países están en crisis, incluyendo la economía más grande de América Latina, que es Brasil. Tiene demasiadas contradicciones políticas. Lula se está moviendo lo mejor que puede en un país en donde el 60% de la población todavía tiene como un santo que venerar al señor Bolsonaro, lo cual es complicado manejar. Él ha hecho, incluso se vistió de líder mundial y trató de hacer cosas en el mundo pensando en que ese liderazgo que él recobrara a nivel internacional le iba a servir para calmar las cosas en Brasil, y eso todavía no ha sucedido. El brasileño y sobre todo el empresario cree, como todos los empresarios del mundo, y tú, González, debes saber que eso es así, todos se van a lo concreto. Es decir, yo quiero vender y tú me tienes que comprar. Así de simple. Es crudo, pero es la realidad. El intercambio comercial entre América Latina y el resto del mundo, sobre todo con los países desarrollados, en la época en que yo estuve en la OMC, era más o menos fluido. Y te estoy hablando del año 2000, 2002, 2003. Era relativamente fluido. Las discusiones en la OMC eran un poco complicadas, pero un poco complicadas por una sencilla razón. En el año, justo en el año 2001, se realizó en Qatar una cumbre ministerial de la OMC. En esa cumbre ministerial de la OMC se aprobó un programa de desarrollo que se llamó el Programa de Desarrollo de Doha. Y la única cosa que permitió que se aprobara por unanimidad ese programa fue que se le incluyó la palabra desarrollo y se le hizo creer a los países, al resto de los países en desarrollo, porque eso se decidió en los famosos Green Rooms, que ese programa iba a estar dirigido única y exclusivamente al desarrollo de los países. Oh, sorpresa, no fue así. Y por supuesto en las comisiones, yo estuve como negociador por Venezuela en la Comisión de Agricultura, estuve en la industria, una que otras veces estuve en servicios, pero atento al tema de servicios petroleros, porque ahí teníamos nosotros una propuesta que era muy aceptada. Entonces,
el programa de desarrollo de Doha, pero no solamente el programa de desarrollo de Doha. La OMC es un organismo que está, como le dicen los médicos, en estado catatónico. En la OMC ya no se produce absolutamente nada. Hubo cambios de No, directores. cuidado, Hay una Luis. señora. Cuidado, Luis, porque estás mencionando al empresario, emprendedor, que yo quiero, tengo mi producto y quiero venderlo. Cuidado con el desarrollo, porque si tú quieres desarrollo, tienes que lograr, y esa es la misión del Estado, no es controlar a este, Por sino es supuesto. permitir que otros desarrollen también y que haya una libre competencia y una concurrencia al mercado. Entonces, el control del Estado no es para controlar la producción, más bien es para permitir que el país produzca. Efectivamente es así. Efectivamente es así. Y yo hasta ahora lo que he dicho es lo que está sucediendo en Ginebra, lo que sucedió y lo que está sucediendo ahora. La OMC tiene la función principal de establecer reglas al comercio, simple y llanamente. Son reglas que los países deberían adoptar para que el comercio se realice en términos normales, sin violaciones y con mucha claridad, con mucha transparencia. Esa es la misión fundamental de la OMC. Pero para ello están las comisiones de negociaciones, como por ejemplo la Comisión de Agricultura, la Comisión de la Industria, la Comisión de Servicios, para establecer esas reglas. En realidad, nada de eso ha funcionado. Ya tenemos casi 23 años y el programa de Doha no ha echado para adelante. Lo sustantivo en ese programa de desarrollo de Doha era la agricultura, el sector primario y el sector secundario, simple y llanamente. Y por supuesto, a eso se le anexaba el tema servicios. Y el tema servicios en particular para nosotros era muy importante. Y eso nos los acabó, eh, como todas las cosas, en los últimos años nos lo acabó la revolución. Y te voy a explicar por qué. Nosotros teníamos una propuesta de avanzada en esa comisión de servicios petroleros, había una sección. Esa propuesta que fue aceptada por muchos países era como una especie de arancel de servicios petroleros. Es decir, cada servicio, por ejemplo, limpieza de tanque, transporte de petróleo, entonces, tenía como una especie de número para que se identificara mejor. Entonces, eso le daba la posibilidad a los países de que cuando fueran a contratar un servicio petrolero, cuando fueran a cederle una concesión a una empresa petrolera mundial, la empresa le dice, bueno, pero yo me reservo para mí el número 1, el número 7 y el número 8. ¿Qué pasó? Eh, Eso le pareció a las... vamos primero a lo siguiente y disculpen la digresión. ¿Cuál era el objetivo nuestro en ese momento? El objetivo era muy sencillo, era asegurarle al venezolano un puesto de trabajo. Es decir, muchas de esas concesiones que se venían dando eran como llave en mano, completo. Llegaban hasta con el personal de limpieza, cocineros, ollas, la comida importada. Y nosotros lo que queríamos era, por ejemplo, reservarnos que los limpiadores fueran venezolanos, que los cocineros fueran venezolanos, que una parte de los productos que se consumieran ahí provinieran de la industria venezolana y no que fueran importados. Bueno, la revolución nos acabó porque lo consideró que era una trampa para la industria petrolera venezolana, una traición a la patria. Y ¿Hablando de qué año? eso fue, estamos hablando en el año 2003. Ah, ok.
Ok, porque yo te iba a mencionar, la industria petrolera venezolana fue un caso excepcional de éxito del Estado como Estado gerente, Ah, que no, claro, permitió que una empresa como Venezuela, como PDVSA, se desarrollara y fuera productiva. no, por Sí, supuesto. sí, pero el Estado como gerente en general no es productivo porque tiene otras variables que le da más importancia que la productividad. Y al Correcto. final, si todas las empresas del país son productivas, la sociedad en su conjunto se beneficia mucho más que cuando se pretende un control del Estado. Así es, así es. No, no. Además, yo me crié en campos petroleros. Mi papá era geólogo. El mío también. Yo recuerdo, yo recuerdo en la época en que coincidimos, Luis, yo estaba al frente de Bandes, ¿te acuerdas que yo estaba a cargo del Pacto de San José, Ajá, donde ajá. de alguna forma sirvió para darle cabida a la actividad de contratistas venezolanos en la provisión de bienes y servicios en Centroamérica? Y eso sirvió para, por ejemplo, eh, reparar un estadio como el Estadio Juan Pablo Duarte en República Dominicana. Se le proveyó de asientos, se le proveyó de tratamiento a las pistas de atletismo. Todo esto fue un trabajo de equipo tremendo. Se proveyó de líneas de distribución eléctrica a República Dominicana. Uno lo piensa ahora y lo que da es uno se enoja, pues, porque caramba, nosotros estuvimos financiando la distribución eléctrica y, o sea, eh, el cuento es que uno le da de comer a los demás y le quita el pan a los propios, por Efectivamente, así decirlo así. es. Y Venezuela tiene esta ahora estas fallas eléctricas extraordinarias. Lo mismo en otras áreas, pues vivienda de bajo costo, toda una serie de cosas, programas que fueron desmantelados eventualmente y los pagarés que recibieron como contrapartida a estos financiamientos fueron vendidos a los países que los compraron a fracción de su valor de mercado, pues bueno, de mercado, no tenían mercado, de un valor preacordado X y probablemente valían más esos papeles que los bonos de la deuda que tenía el Bandes como parte de su capital. Pero dicho eso, No, pero es que estamos comparando del 2000 para acá. Del 2000 sí, para sí, acá, la exactamente, revolución estoy como hablando anota, estoy sí, desarrollando pero la película a es partir del que año esa 2004 en adelante, es el lo que dijo Luis. desmantelamiento del país. Es lo que Y, dijo Luis, es que del 2000 para acá la revolución acabó con todo. Y lo sí, único que ha producido, el único producto realmente bueno que ha producido, bueno, no, efectivo, que ha producido es destruir todo. Sí, bueno, y exportó migrantes. sí. Ahora, yo en un momento dado nos enviaron a un director de PDVSA, y es decir, yo estoy seguro, no tengo pruebas, pero estoy seguro de que esa instrucción la cocinaron las empresas transnacionales petroleras y que fue aprobada por el presidente Chávez. A ellos no les molestaba, un competidor menos. eh, Al fin y al este, cabo voy a comprar mango bajo o mango regalado, como ahora la eh, evidencia va a demostrar. nos llegaron a la oficina, llegaron a Ginebra con una carta firmada por el presidente Chávez exigiéndonos el retiro de la propuesta. Entonces yo le digo a ese señor director, eh, pero yo no tengo ningún problema en convocar a los embajadores de los países que nos han apoyado en esta propuesta, pero yo quiero que usted me diga por qué tengo que retirarla, dónde se afecta a Venezuela en esto. Y me dijo, mira, la realidad es que nosotros consideramos, junto con el presidente, que eso complicaba las relaciones entre empresas a las que se les está otorgando las concesiones y pudiera eso significar que no estén interesadas en nuestro petróleo. Les dije, mire, yo me perdona, yo soy a veces un poco duro, no le estoy entendiendo absolutamente nada, porque cuando se trata de intereses reales como ese, darle empleo a un venezolano,
yo creo que ninguna empresa transnacional se va a sentir, porque además, entre otras cosas, va a pagarle mucho menos al empleado venezolano que al empleado que se traiga del exterior. Total que bueno, yo me vi sentado explicándole, todos preguntaban, ¿por qué? No entendemos, no, no entendemos por qué si lo que quieren es ayudar a la gente. Le digo, bueno, mire, esas son instrucciones del presidente de la República y queda retirada y en fin, han habido en mi carrera momentos muy complicados de ese tipo, sobre todo en el proceso revolucionario. Creo que hay cosas que son muy complicadas. Yo en estos días y revisando esta conversación material, me encontré con una afirmación de Gramsci y él decía que cuando la sociedad pasa de un sistema a otro puede haber un periodo de incertidumbre, inestabilidad, desorden, pero que lo peor es que pueden surgir criaturas raras, generadoras de conflictos y tensiones. Yo creo que pasamos por eso y que el mundo, por supuesto, ha pasado un poco por eso y yo creo que tenemos ejemplos que dar, como por ejemplo Boris Johnson con el Brexit, el propio Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Alberto Fernández en Argentina. Bueno, y así sucesivamente, y ni hablar de Venezuela, que de ser uno de los países más ricos del mundo, pues pasamos hasta ocupar el segundo lugar después de Haití como el más pobre. Eso no es fácil digerirlo como tal. Entonces, por eso es que yo digo que estamos viviendo un mundo de incertidumbre, pero no lo digo desde el punto de vista negativo, todo lo contrario, como hablamos al principio. Estamos viviendo una incertidumbre en la cual tenemos que organizarnos para poder sobrevivir. A mí un empresario me preguntaba hace poco, bueno, ¿y qué hago? Y yo le dije, bueno, pero usted no es empresario. Usted es empresario es por eso, porque usted tiene que ser creativo. Usted tiene que buscar clientes, ofrecerles su producto. Usted tiene que eh, aprovecharse de los cambios tecnológicos, producir mejor, tener una cadena de suministros lo suficientemente actualizada, mejorada con la tecnología, porque si no, no va a poder competir. Hay una característica importante en los empresarios, que es que tienen que ser creativos, que tienen que tomar decisiones por más costosas que puedan ser en el corto plazo, a largo plazo pudieran ser geniales. Les pongo un ejemplo muy importante que es el caso de una empresa nuestra, la Polar. Para asumir la decisión de instalarse en Texas no fue fácil, pero hubo alguien que dijo, bueno, vamos a agarrar las cosas por donde se deben. En los países, los inmigrantes prefieren consumir los productos que vienen, los productos nativos, los productos que les traigan un recuerdo de su patria. Nosotros tenemos que aprovecharnos de esos tantos millones de habitantes que se están ubicando en Estados Unidos y que se están ubicando en el mundo. Y nuestro primer objetivo es captar eso, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la puerta de entrada para llegar al mercado. Yo no sé cómo es en Florida en este caso, pero en Atlanta, donde yo vivo, no hay supermercado que no tenga no solamente harina de pan, sino la masa, la harina para hacer cachapa, pero que Igual va aquí, un poco más allá, porque están ya vendiendo las arepas producidas por Polar con harina de pan. igualmente por aquí, la misma cosa. La misma cosa. Irónicamente, Polar Areperas, resultó, tequeños, Exactamente, cachitos de jamón, sí, hallacas. Y mira, el venezolano acá ha impuesto un gusto por el producto venezolano. exactamente, exactamente. Entonces, ese es el tipo de incertidumbre que nosotros tenemos que aprovechar. Es decir, los cambios, por definición, no son malos. La evolución no es mala, nos trae muchos beneficios,
si sabemos percibir lo que está sucediendo y si sabemos percibir exactamente qué es lo que vamos a utilizar, qué es lo que nos va a beneficiar de esos cambios que se están realizando en el mundo. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy sencillo. Revisando las cifras de los últimos años de tránsito del Canal de Panamá, se nota que ha disminuido un poco. Entonces yo me imaginaba que era un tema de hielo o de sequía, y que no, es un problema mucho más profundo que eso. Es que la tecnología va a un nivel de desarrollo tan grande que ha hecho que el Canal de Panamá, al cabo de 20 o 30 años más, va a ser inservible. Porque cuando un empresario tiene una gran fábrica donde se produce alguna cosa, tiene una impresora digital. Lo que va a necesitar es un disquete. Y a lo mejor ni siquiera el disquete se lo manda por email o en un archivo para que lo baje y lo meta en esa máquina. Ya la carga no va a hacer falta. Ya no va a ser necesario importar partes y piezas, porque muchas de esas partes y piezas ya se están fabricando a nivel de impresoras digitales. Y eso impacta ahora y va a impactar mucho más en el futuro. Ahí hay un cambio trascendental. Pero hay mucho más que esto. Yo me quedé impresionado, por ejemplo, cuando me puse a revisar dos cosas que son de vital importancia en estos momentos. Por ejemplo, me puse a revisar el tema de las transacciones financieras, que creo que es uno de los temas que acordamos en conversar. Y es realmente importante. Les voy a dar cifras. Por ejemplo, vamos a la primera cifra que tiene que ver con el comercio mundial. El comercio mundial va a estar a finales de este año alrededor de 25.000 billones de dólares. Un poquito más de lo que fue, de lo que fue el año 2022. No está mal, está bien, está bien. Pero la columna vertebral de la globalización en el mundo, que es el mundo financiero, es algo que tiene a los bancos más importantes del mundo, a la Reserva Federal, a los grandes analistas, a todo el mundo que no tiene ni idea de cómo controlar esto que yo les voy a decir. Las transacciones financieras del año pasado, no hay cifras de este año, fueron 678.000 millones de transacciones. Un promedio de 1.86 mil millones por día. 77.4 millones por hora. Y 1.29 millones por minuto. Y la pregunta es, y se la hice a un experto en blanqueo de capitales, no porque blanquea, sino porque forma parte de un organismo que anda detrás de... porque es experto pues en eso. Andan buscando el tema de los que lavan. Yo lo llevé a mi programa, un buen experto. Entonces yo le dije, mira, con este nivel de transacción, ¿cómo haces? Y me dijo, muy poco, porque no tengo la capacidad, ni mi organismo tiene la capacidad para poder digerir tamaños números en transacciones financieras. Y es que el tema de la globalización no es un tema comercial, es un tema financiero por excelencia. Es lo que está moviendo el mundo, no es otra cosa. No es la ropa que producen en Hong Kong o los vasitos que producen en Vietnam o en Indonesia o lo que produce China para los hogares. No, es otra cosa.
son las finanzas. A este nivel de 77,4 millones por hora, carajo, ¿cómo hace para controlar eso? Es Es difícil difícil. saber a estas alturas cómo hacer para descubrir a alguien que esté lavando dinero, que esté blanqueando Eso capital. ya es un tema, es un temazo por sí mismo. Es algo que se puede tratar en otra conversación, definitivamente. Sí, sí, no, definitivamente. Ahora, visto que comenzamos, que ya está pasando el tiempo, yo creo que podríamos dar paso también a las preguntas por ejemplo, del profesor Jorge Baral o de Marisol Angarita, si quiere preguntar Sí, 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 algo, sí, sí, me encantaría, me encantaría. si hay alguien que quiera hacer una reflexión al respecto, eh, adelante. Bueno, yo sí tengo un comentario, el foro de Davos. ¿Y qué nos puedes decir sobre eso? Porque se dice que el foro de Davos es un intento de una dictadura de los capitales sobre el mundo. Bueno, el Foro de Naves fue creado básicamente para hacerle seguimiento a los avances económicos, comerciales y financieros del mundo. Y principalmente ahí se tratan temas fundamentalmente de desarrollo, de comercio y también de finanzas. Y asisten fundamentalmente empresarios, pero el top de los empresarios, y asisten, por supuesto, algunos presidentes que en ese momento se ponen de moda, pues, por alguna decisión que tomaron, pero que no pasa de ser eso. Sin embargo, como el resto de los organismos internacionales, pues el foro de Davos ya ha dejado de ser lo que fue desde su creación hasta la última reunión que hubo. Ya no hay, porque todo se salió de las manos. Cuando tú ves que el, un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el órgano más importante a nivel mundial, se permite invadir a otro para ampliar sus fronteras, cuando eso ya está prohibido, está incluido dentro de la Carta de las Naciones Unidas, entonces todos los organismos están desfasados. Por ejemplo, cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente del Consejo de Seguridad era ruso y no tuvo la delicadeza, la decencia de decir, mire, Rusia le cede el puesto a otro, yo me quedo de lado. No, él lo llevó. Y así sucede con el resto de los organismos, por ejemplo, en el caso de la OMC. Ahí no está pasando nada y no puede pasar porque hay otros acuerdos, que son esos acuerdos de cielo abierto, como APEC, por ejemplo, o los acuerdos del Pacífico, que están dando mejores resultados. Hay mayor libertad para hacer una transacción comercial. Ya no tienen nada que aportar. Ya no son tanto los gobiernos, sino los principales protagonistas son los empresarios. Por ejemplo, la campaña publicitaria de turismo de Colombia fue coordinada por Perú y fue coordinada por México. Es decir, tiene los mismos cánones, los mismos parámetros para hacerlo. Eso no hubiese sucedido en un organismo gubernamental como es la OMC o como es la Organización Mundial del Turismo, por ejemplo. Sí, pero estos organismos de control, hay que tener mucho cuidado. Te voy a mencionar un ejemplo en Venezuela, es muy viejo, a lo mejor no lo conociste. Carlos Andrés Pérez I tuvo una política, como tenía mucha disponibilidad económica, fue la Venezuela del primer boom petrolero, tuvo una política de mucho control sobre los productos de primera necesidad y sacaron unas listas de precios. En un momento pretendieron regular el precio de la arepa rellena vendida en... Desaparecieron las arepas porque regularon el precio y fue el gran boom de las hamburguesas en Venezuela, porque el gobierno nos hizo cambiar la arepa por la hamburguesa por culpa de que regularon la arepa. Entonces, las regulaciones de los organismos hay que tener mucho cuidado porque conducen a la desaparición de la competencia.
Sí, Y la efectivamente, pero competencia es la que controla eso. La competencia es la que controla el blanqueo de capitales al sí final. es. Pero fíjate tú que en el caso de el caso de la OMS en particular, pues son decisiones y son recomendaciones al mismo tiempo que se le dan a los gobiernos de hacer, pero sobre la base del comercio internacional. Ya esas decisiones son de índole fundamentalmente interna. La falta de claridad en lo que se produce, lo que es una economía y lo que es el comercio. Ahí hay detalles que muchos gobernantes ignoran de cómo funciona el comercio. Cuando tú vas a Europa y te provoca comer mango o te provoca con fresas, simplemente, si los compras fuera de temporada, amigo, usted va a tener que pagar mucho más euros, pero si los compras en temporada, si los vas a comer a buen precio. Y eso implica una educación al consumidor, que Pero, esa es otra cosa que nos hace falta, no solamente a los venezolanos, sino que le hace falta al resto de América Latina. A mí me extrañó, pero, por ejemplo, en la OMC que no había nada que tuviera que ver con el consumidor. Por ejemplo, sin embargo, la Unión Europea sí tiene una política del consumidor y cuida al consumidor. No lo persigue como se ha hecho en América Latina y especialmente en Venezuela. pero hay un aspecto, hay otro aspecto también. Ustedes han comentado sobre los productos de la agricultura, etcétera, etcétera. Yo entiendo que puede haber incluso una política de defensa del agricultor por parte de algunos países, pero vámonos al caso de los productos terminados de altísimo valor agregado, donde está involucrada tecnología de punta que tiene uso doble, que puede ser tanto para uso militar como civil, en donde ya lo que es los acuerdos de comercio son más bien dependientes por reglas que imponen las mismas empresas, es decir, ellas son las que determinan quién accede a esos productos, a sus insumos, cuál es la cadena de generación de valor, cómo se reparten la producción, cómo se reparten los beneficios. Eso ya es una vía donde creo que la Organización Mundial de Comercio ha venido perdiendo ámbito de influencia a partir del año 2006 en adelante, y sobre todo con estas crisis geopolíticas que se han creado, la desglobalización, los procesos de desglobalización más bien han venido agudizando esta tendencia. Y hablemos no solamente del área de informática, hablemos de productos que pueden ser susceptibles, que son susceptibles a uso de defensa. Los productos farmacéuticos también, toda una serie de adelantos tecnológicos que requieren un alto porcentaje de alto valor intelectual, alto valor agregado, tecnologías sustitutivas del petróleo o de energía más Nuevas. eficientes, que no Sí, muy necesariamente nuevas. tiene que ver con la parte eólica y en la parte de viento, sino tratamientos más especializados para bajar la huella de carbono. Toda una serie de consideraciones que aquí están de alguna forma aumentando el ámbito corporativo, lo que le da el poder de mercado a las empresas, a los grupos de empresas que conforman estas cadenas, más que acuerdos entre países. No sé, esta es una impresión mía, pero quería contrastarlo con qué es lo que has notado tú, qué has visto tú. Lo que pasa es que tú ¿Se me tocas, confirma esto? ¿Tiene sentido sí, o sí, no? sí tiene, pero es que tú me estás tocando ya otro nivel de gobierno. ¿Por qué le llamo otro nivel de gobierno? Me estás tocando las grandes corporaciones que hay en el mundo. Bueno, ellos son los actores fundamentales en el gran comercio, Exactamente. básicamente, Entonces, y los flujos financieros que en los van organismos asociados. internacionales, lo que se decide no tiene absolutamente nada que ver con lo que las grandes corporaciones producen. Solamente hay un tema, que es el problema de los medicamentos, que tiene que ver no solamente con el tema de la producción y de la comercialización, sino que tiene que ver con propiedad intelectual, más específicamente con los conocimientos tradicionales. Pero hay un temor en muchos intelectuales acá en Estados Unidos, que los he escuchado con muchos de esos famosos a quienes yo particularmente admiro y sigo, es que están pensando que las grandes corporaciones, en la medida en que pase el tiempo, van asumiendo mucho más poder y terminarán
manejando la toma de decisiones de cualquier país. Es decir, van a inducir consumo que desde ahora lo están utilizando, van a, a influir más en las decisiones. Ya vemos cómo sucede con el tema armamentístico acá en Estados Unidos. Solamente una asociación maneja básicamente la posición política de cualquiera de los dos partidos, el demócrata y el republicano, en cuanto a la posesión, en cuanto a la utilización de armamentos, lo cual es delicado. En el caso de las corporaciones tecnológicas, eso tiene que ver un poco con, con ¿cómo les diría? Tiene que ver un poco con el esquema de comercialización y con la cadena de suministro. No hay en Estados Unidos, en el mundo, empresa tecnológica que no tengas, que tenga su sede principal acá en Estados Unidos, o si es francesa en Francia, pero que su producción esté focalizada en otros países donde los costos son mucho más bajos, en donde no puedan tener tantos controles. Y de hecho, por ejemplo, cuando eh, hay enfrentamientos, y cuando hubo enfrentamientos, porque soy de los que piensan que no va a seguir el enfrentamiento con China, eh, las empresas lo primero que hicieron fue, como decimos en Venezuela, poner las barbas en remojo. Muchas de ellas, como en el caso de Apple, trasladó algunas líneas de producción a la India. De hecho, el Apple 15, el teléfono, el iPhone 15, se está produciendo en la India. Trasladó otra línea de producción a Filipinas e Indonesia. Pero los costos de producción más o menos iguales. Pero un detalle, los escogieron porque además tienen personal capacitado, que es una falla que nosotros tenemos. Cuando uno ve a un político o uno ve a un especialista hablando, no, que quisiera transformar a Coro como un centro de producción de energía eólica o energía solar, pero ¿con qué personal tiene? ¿Cuáles son los recursos humanos que tú tienes? Y ahora menos que 8 millones de personas salieron. La gente más preparada está en el exterior. ¿Entiendes? Entonces, tiene que ver un poco eso. El poder de una empresa, el poder de Elon Musk se traduce en 215 mil millones de dólares. Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo. El poder, por ejemplo, de la economía norteamericana se manifestó hace unos días atrás. Ustedes saben la cifra de ese poder. Yo se la voy a decir. En el Thanksgiving Day, el norteamericano gastó 9.800 millones de dólares en un solo día. En un solo día. Cuando yo vi esa información, enseguida me metí y pregunté a Google que me diera los presupuestos de todos los gobiernos latinoamericanos y el gobierno de Estados Unidos. Y oh, sorpresa. Es decir, te estoy hablando de poder real. Eso es poder real. Encontré que Estados Unidos este año se manejó con 5.500 millones de dólares. Bueno, más allá de los créditos adicionales que les acaban que están bregando. 5.500 millones, es decir, que el ciudadano norteamericano gastó 4.500 millones más de lo que el presupuesto norteamericano tiene para una. Lo cual es asombroso, pero más asombroso es cuando revisé los presupuestos de los países latinoamericanos, salvo el de Brasil. El presupuesto de los países latinoamericanos en general está calculado en millones de dólares. El único país latinoamericano que está calculado en términos de billones es Brasil, pero el resto es millones de dólares. Toma en cuenta lo siguiente también, Luis. Estados Unidos, lejos de que esté enfrentando una posible recesión, está en plena efervescencia. Así De es. hecho, las
la sola presencia de Biden en la huelga de trabajadores del sector automotriz subraya el hecho que hay una escasez de personal que no es fácil sustituir. O sea, el factor oferta laboral se está haciendo más costosa, más estrecha, Claro. porque se están retirando cohortes de baby boomers y tienen que trabajar a paso redoblado porque el país se está reindustrializando en vista de las tensiones geopolíticas que todos conocemos y eso está generando un uso más acelerado de los recursos domésticos, ya de lo que era la idea de una economía basada básicamente en servicios. Estados Unidos está tratando de recuperar su capacidad manufacturera e industrial, lo cual genera eh, exigencias adicionales. Eso se va a ver en las cifras del consumo, evidentemente, y eso lo vamos a seguir viendo el año que viene ¿Sí? completamente, vamos a ver cifras de crecimiento y la inflación está tendiendo a caer porque se están reacomodando procesos de cadenas productivas, o sea, se está recuperando un poco las eficiencias anteriores, la inteligencia artificial está ayudando en manera no indiferente y por tanto creo que estamos al inicio de un capítulo nuevo. En ese sentido, yo me siento optimista a pesar de todas las noticias en contra en algunos casos, pero ya se está apreciando y de hecho el gasto del consumo en Thanksgiving es un indicador bastante confiable de Pero cómo va la absolutamente. economía. Pero hay otra, Me gustaría ver cómo contrasta este gasto con respecto al año pasado. Evidentemente puede haber un crecimiento y eso será parte de la historia. un crecimiento más o menos importante. Sí, pero sí lo hubo. En este momento no recuerdo la cifra, pero hubo un crecimiento importante con respecto al año pasado. Hay otras cifras que tienen que ver con esto mismo, de alguna manera. También se midió, como tú dijiste, Gonzalo, que este era un país de estadística. eh, Midieron el la cantidad, las toneladas de desperdicios que se produjeron en esa noche del Día de Acción de Gracias. Y me quedé impresionado de los resultados. Se produjeron 146 millones de toneladas de desperdicio. ¿Y cómo compara con respecto a la producción de desperdicios del año pasado? ¿Existe esa cifra? Aumentó, sí existe la cifra, sí, así, o sea, si te viene el cuadro, no, no recuerdo. Entonces, ese es grande. Yo estoy de acuerdo contigo que esto está cambiando y que está cambiando para lo mejor. El solo hecho de que tú, por ejemplo, no sé cómo está el galón de gasolina en Florida, pero acá está a 3, Está cayendo el precio. está Igual, cayendo el precio. igual, tres, gran Pero, promedio tres. exacto, pero va a caer mucho más en el futuro. Y te voy a explicar una razón. Y la razón es la siguiente. Acá en Georgia ya se hizo la prueba con autobuses escolares eléctricos y se hicieron esas pruebas, pero en una pista eh, que construida con un material muy particular, que el roce de la llanta, que también es especial, ese roce producía recarga de la batería eléctrica. Pero eso requiere pavimentar las carreteras del circuito de transporte de los autobuses. Eso no va a ser de un día para otro, pero va a haber eso, que algunas carreteras porque una de las limitantes, y en eso va a ayudar la empresa privada, una de las grandes limitantes de un automóvil eléctrico es precisamente eso. No se consiguen cargadores. Si tú no puedes salir de viaje, pues. Yo no puedo salir de aquí con un automóvil eléctrico de aquí a Florida. Exacto. Pero la empresa privada a construir eso. De hecho, a partir del año entrante, cada casa y cada edificio debe tener en cada puesto de estacionamiento un cargador eléctrico para automóviles eléctricos.
Sí, pero igual como están las bombas de gasolina, van a ver las estaciones de recarga, que eso Exactamente. ya lo hay mucho, Ya, ya lo hay mucho. exactamente. Entonces, hay un cambio que es positivo. Por supuesto que es cambio, y de eso hablamos. Que si no necesariamente la incertidumbre es negativa, la incertidumbre también es positiva. Pero si tú sabes percibir bien lo que es incertidumbre y hacia dónde van los tiros, como decimos en Venezuela, porque si no, no hay una manera exacta de poder sobresalir y poder ver para una persona como nosotros, que somos, si se quiere, individuos de a pie, por llamarlo de alguna manera, que no tenemos empresas. eh, Mira, tenemos que montarnos en esa realidad y tenemos que ver las posibilidades que tenemos dentro de todo esto. El presupuesto nuestro va a bajar, absolutamente. Pero el de aquel que tenga responsabilidades empresariales, si no es un empresario real de vocación, ese va a quebrar, porque no va a poder aprovechar las ventajas tecnológicas que se están produciendo en el mundo. Y si vamos a las cuestiones políticas, va a ser igual. Las Naciones Unidas no va a cambiar y va a pasar momentos peores que lo que está pasando ahora. O tal vez sí, o tal vez sí. Vistas las cosas como se están planteando. De todas, bueno, ya estamos llegando al final del tiempo disponible. No me gustaría que nos dejaras unas impresiones finales para los efectos de una conclusión, de generar una conclusión, Luis, Sí, y con la idea de seguir desarrollando esto más adelante sí, sí. para beneficio de todos. Sí, efectivamente, efectivamente. Eh, Como te dije, estos cambios, los cambios no son malos por definición. Creo que el orden mundial configurado después de la Guerra Fría y basado en las instituciones como ONU y Bretton Woods y bajo el liderazgo, por supuesto, de Estados Unidos, que con estos cambios, ese liderazgo que se veía en las Naciones Unidas, en los organismos de Bretton Woods, no van a ser tan importantes como fueron porque hay otras vistas. El simple hecho de que las dos potencias mundiales que se están peleando por el liderazgo mundial se hayan sentado a negociar, más allá de que muchos intelectuales hayan dicho que fue un fracaso, no fue un fracaso, definitivamente no fue un fracaso. Que ambos se hayan sentado a negociar en San Francisco, que hayan tenido una sesión de trabajo, eso es importante. ¿Por qué? Porque no se habla a nivel mundial de un detalle en la diplomacia. La diplomacia de las caras se llama eso. ¿Qué significa la diplomacia de las caras? Verse las caras. Y dos presidentes tan importantes como es Xi Jinping y Joe Biden se sentaron y se miraron las caras. Y hay una afirmación que hizo Xi Jinping al presidente Biden en plena reunión que le dijo, el mundo es muy grande y muy rico, con muchas posibilidades, por lo que yo no veo la razón del por qué nos estamos peleando. Por supuesto, sí hay razones y las peleas van a continuar, pero no desde el punto de vista tecnológico, las cosas van a mejorar, porque Estados Unidos le propinó muchos golpes, sobre todo el hecho de haber aprobado 50.000 millones de dólares para que empresas iniciaran sus trabajos para la fabricación de chips en Estados Unidos. Eso es un golpe muy grande porque los chips vienen de allá. Pero los dos están claros en lo siguiente. En primer lugar, que Estados Unidos importa el 30% de sus insumos industriales, los trae de ahí. Es decir, difícilmente va a poder sustituirlo. Las principales inversiones en China no son chinas, perdón, son inversiones de las grandes tecnológicas norteamericanas. Y ella sabe, y ya está la experiencia de Rusia, que se retiraron, que si pasa algo malo en esa relación, el traslado de líneas de producción y quizás de esas mismas, de toda la empresa hacia otros países que tienen las mismas condiciones, pero que tienen buenas relaciones con Estados Unidos, lo van a hacer sin ningún problema. Entonces, se está claro, va a continuar la pelea por Taiwán, por supuesto,
es que China, si ven el mapa, hay una cosa muy importante. Hay dos canales que son importantes en el mundo. Digamos tres. Uno está en América Latina, pero hay dos fundamentales. Uno, que es el estrecho de Hormuz. Por ahí pasa todo la energía pasa por ahí. No se puede bloquear. Cuando algún barco iraní pasa por ahí, barcos norteamericanos lo siguen porque no se puede quedar ahí. Y el otro es el mar de Taiwán, frente a China. Ahí pasa casi el 90% del comercio mundial. Si eso lo bloquea China con una invasión a Taiwán, ¿qué nos va a pasar? Yo escribí el año pasado, cuando se atascó un buque en El canal de Suez. canal de Suez. Yo escribí, el mundo es más chiquito de lo que uno se imagina. Y el artículo lo que apuntaba era que ese barco que estuvo una semana encallado ahí dejó de proveerle al mundo una cantidad enorme de productos. Pero lo que es más increíble, el buque más grande del mundo solamente tiene cuatro tripulantes. El resto lo maneja una computadora. Así son Estamos las en un cosas. cambio, estamos en un cambio, pero hay Bueno, que, mente abierta. muchísimas gracias por, por tu charla, por tus reflexiones tan importantes. Estoy seguro que de aquí podemos eh, evolucionar a otros temas y seguir discutiendo porque esto hay mucha tela que cortar Así y es, hay así mucho es, de qué hablar. así es. Y eso que no les mencioné el caso de las bandas criminales. Dame un minuto y te lo resumo. Ok, Hubo un cambio en las bandas criminales. Antes la banda criminal, la primera banda criminal era asiática. Sangor se llamaba o se llama. Esa tiene una cifra de negocios anual de 77 mil millones de dólares. Cuando hablo de cifra de negocios, ese es el grueso de los negocios, el valor de los negocios que hace todos los años. Es decir, tráfico de mujeres, de hombres, de niños, de drogas, de lo que sea, robo de autos, todo. 77 mil millones de dólares. Pues acaba de ser sustituida. Y ahora la gran banda criminal es brasileña. Comando número 1. Comando Capital número 1. Esa es la primera. La segunda es Sangor. Y la cuarta, quedamos entre los cuatro, es el Tren de Aragua. aquí está El profesor Bar, sí, El profesor Jorge Baral quiere intervenir ¿Cómo no? o quiere ¿Cómo hacer no? una pregunta. Sí, Jorge, sí, sí. adelante. Jorge, conecta el micrófono que no micrófono. se te escucha. Ahora sí. Perfecto. Adelante, Jorge. Ah, como que tiene un micrófono distinto porque él tiene dos micrófonos y a veces se le confunden. Está fallando. Jorge, ¿escuchas? Trancó el micrófono. No, Ahora, no. Jorge. No. Tiene el micrófono equivocado. No se, no se puede. Puedes dejar una pregunta en el chat. Eh, sí. Ajá, ok. Ahora sí, dale. Ahora sí, Jorge. No, No, ahora como iba a hacer la pregunta del chat, como iba a hacer la pregunta del chat, entonces se activó solo. Yo no hice nada. Ok, me oyen. Bueno, ahora sí. Sí, primero pido excusas por no haber estado desde el comienzo, pero
hoy en particular he tenido problemas de interconectividad acá, pero no es culpa de CanTV, es culpa de un camión que se llevó 200 metros de cable de Net1, que es el que me provee de aquí. Bien, Lalo, no se te Se le escucha. fue, se le fue la conexión, está conectando nuevamente. Es el problema que él dice que tiene problema de conexión. Se le fue el audio. Así es. Él está en Venezuela, ¿no? Sí, está en Sí, Caracas. él está en Venezuela. Y como que vamos a tener que prescindir de la intervención de él, que siempre es interesante, pero Oye, me gustaría invitarlos a ustedes dos a mi programa. con mucho gusto. Con mucho gusto, Luis, con mucho gusto. Nos podemos poner de acuerdo y vamos a coordinar. Sí, Claro sí. que sí, Vamos a claro hacer que sí. un programa. ¿me oyeron? Sí, Ahora sí. Jorge, sí, Jorge, habla Jorge. Ah, no me oyeron lo anterior. Disculpen, es culpa mía, pero lo que pasa es que mi computador que siempre uso está fallando, entonces tengo uno nuevo que es el del hijo mío y no está configurado como debe y bueno, es una desgracia que tengo. Pero bueno, lo que estaba diciendo es el efecto que tiene en la economía, en la geoeconomía, el fenómenos que parecieran que son perturbadores o sí, afectan la normalidad, como los casos en el campo de tecnología que usted mencionó, el Elon Musk con sus decisiones geopolíticas en cierta medida, y por otro lado está Sam Altman en un aspecto tecnológico, en una cosa que es muy particular, pero hoy en día se perfila el mundo de la inteligencia artificial generativa como algo de muchísimo impacto en todas las dimensiones, incluyendo por supuesto la económica. Y otro elemento que también quería incorporar al paquete es el efecto Milley, que una posición como Milley que llega allí a una posición de gobierno ¿qué podría ser? ¿Qué posibilidades existiría un programa como el que presenta? Así que podemos hablar de un programa de gobierno. Sí, no, con mucho gusto. Además, yo conozco muy bien a Buenos Aires, viví ahí y me gradué en la Universidad de Belgrano. Lo conozco muy bien, viví 6 años Ok. ahí. Mire, la sociedad argentina es una sociedad muy deteriorada hoy día. Cuando viví ahí, no se veían mendigos en la calle. Era una sociedad de clase media. Ahora no lo es. Es una sociedad pobre con un gobierno sin dinero. Un gobierno sin dinero es una quiebra. El Banco Central de Argentina es un banco que no tiene plata, vamos a ser claros. Un programa radical de liberalismo. El liberalismo es muy respetable, pero yo sigo pensando, por las cosas que vi yo con el doctor Alfonsín, con Carlos Menem, eh, el liberalismo se acerca más a una cultura que es la cultura de un país desarrollado a un país en desarrollo. Y les voy a poner un ejemplo claro y en los países de desarrollo hay pobreza, sin ninguna duda, y acá que ustedes viven en Estados Unidos saben muy bien que en Estados Unidos hay mucho pobre, pero son de otra cualidad u otra calidad de pobre que no tiene nada que ver con la pobreza nuestra. Es muy distinta. En el caso de América Latina, por ejemplo, el pobre está acostumbrado al asistencialismo, a que le den. Hay un ejemplo que me impactó, que fue cuando Alberto Fernández y Cristina de Kirchner ganaron la elección presidencial. Y entrevistaron a una señora que en la prensa le preguntó, ¿qué le parece el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Y le dijo,
No, me parece grandioso porque nosotros cuando gobernaba Cristina teníamos todo, bonos, cajas de comida, todo gratis y no trabajábamos. Ajá, ¿y qué más? Bueno, y ahora con este gobierno que se está yendo, Macri, tuvimos que trabajar. Entonces, hay un proceso cultural. Yo me acordaré mucho y todos los días lo hago de un libro que escribió Samuel Huntington, que yo se los recomiendo infinitamente, que se llama La cultura sí importa. Eso es fundamental considerarlo. La cultura importa, importa en la política interna, importa en las relaciones internacionales, porque no es lo mismo que como reacciona un turco a cómo reaccionamos nosotros los venezolanos o los norteamericanos a determinadas situaciones. O sea que posiblemente cuando entre Milei a hacerse cargo del gobierno serán malas noticias para los ciudadanos de a pie, en el Claro, porque va sentido a de tener, que van a tener que trabajar y eso va a ir va en a tener que contra de una trabajar. cultura enraizada a través de dos decenios Así es. de piñata, de regaladera de cosas y eso va a crear un trauma psicológico entonces. Así Y, es. Las medidas Bueno, que se tienen que tomar son dolorosas, dolorosas, que el pueblo va a terminar como por desencantarse. Pero por supuesto, que hay que poner orden en algún momento dado. Es como en el caso de Venezuela, cuando si la señora María Corina Machado asume la presidencia, con tantas promesas que ha hecho, con tantas cosas que ha dicho, así como los otros candidatos, va a tener que tomar medidas muy duras que va a afectar el bolsillo de los demás, del resto de los venezolanos. Jorge siempre, Varela levantó la mano nuevamente. Jorge, adelante. Sí, es con relación a lo que estaba mencionando en este momento el doctor Velázquez. Yo estoy en Venezuela, para empezar, yo no estoy en Estados Unidos, yo estoy en Venezuela y sigo en la universidad. A mis 80 años todavía sigo dando clases en la Universidad Simón Bolívar, donde he estado los últimos 50 años. Y estoy formando ingenieros y tengo un proyecto de formación de ingeniería y estoy vinculado mucho con la Academia de Ingeniería y estoy promoviendo mucho una estrategia de formación de recursos humanos para atender eso que está mencionando. Porque en Sí, cierta forma va a pasar, es un fenómeno interesante. Es decir, ¿qué pasa? Bueno, si no gana, si no gana María Corina, bueno, a lo mejor seguimos igual, pues no sé si iremos peor, lo que sea. Pero ¿qué pasa si gana María Corina? Que es muy probable y muy deseable. Si gana María Corina, ¿qué va a pasar en Venezuela? Entonces, para mí, la experiencia Milei en Argentina es como un adelanto de lo que va a pasar, porque los mismos pasos por donde va a pasar Milei con el pueblo y con ese pueblo que no está acostumbrado a trabajar y que lo que está acostumbrado a pedir va a pasar aquí cuando haga eso. Entonces, la idea es, podríamos nosotros tomar el caso de Milei como una test de prueba de un cambio de régimen. sí se ¿Qué, puede, qué, pero qué, qué, con qué todo va a aprendizaje? suceder lo mismo. La gente va a salir a la calle a pedir comida. Cuando le lleguen a María Corina Machado Por a eso, decirle, necesitamos la caja CLAP, ¿de dónde va a sacar plata para comprar esa caja CLAP? Pero mejor claro. caja CLAP, no esa que se está dando ahora. Eso no va a ser fácil. eso va a ser un trabajo de mercadeo muy importante, explicarle a la gente que vamos a pasar por una época muy dura, muy Ujú. difícil, donde se tienen que tomar decisiones muy radicales que implicarán costos sociales y que se tratará de hacer el mejor esfuerzo para que el costo sea amortiguado. Al fin y al cabo, el ser humano siempre está comparando beneficios con costos y riesgos. Así es. Hay un ejemplo matemático muy emblemático, basándose sobre el concepto de valor esperado. Es decir, el valor esperado del 100% de probabilidad de perder $70,000 es exactamente igual al, al 70% de probabilidad de perder $100,000. Mm, Queda siempre un 30% de que nada pase. así es. ¿Verdad? Por lo tanto, la gente asume un riesgo en forma agresiva cuando sabe que la alternativa es peor todavía, Así no es. tomar ese riesgo.
Por Así eso es. se explica que gente que salte de los balcones cuando hay un incendio, Eso. porque cree que un ángel los va a recoger, o por lo menos se va a morir de otra forma con menos dolor. Entonces siempre hay un cálculo de riesgo, de cierto beneficio, y se asumen los riesgos en forma muy agresiva. Eso es lo que está pasando en Argentina. De no tomar esas políticas o de no tomar políticas agresivas, igual se van al infierno. Así Entonces, es. ¿cómo quieres ir al infierno? ¿Lentamente o rápidamente? Asumir el dolor, que te partan la pierna, pero por lo menos te puedes enyesar y puedes seguir caminando más adelante. Así es. Entonces, la calibración del dolor, el costo inmediato versus el beneficio de mediano y largo plazo, que es lo que está haciendo la población. Y ese es el trabajo que se tiene que mercadear, que estás asumiendo un costo duro ahora a cambio de una posible mejora en el futuro, versus la imposibilidad de mejora a futuro o en el presente de seguir con las mismas estrategias y las mismas políticas. No hay Y otra explicación. esa es la misma explicación que se le va a dar al venezolano en caso de que gane María Corina. María Corina no va a tener la varita mágica, va a tener más credibilidad, eso puede traer más inversión extranjera, eso es verdad, siempre y cuando se hagan ciertas y determinadas políticas previas para recuperar el entramado institucional, que va a ser un factor fundamental. Lo mismo va a tener que hacer Milei. Aquí nadie es mago. Efectivamente. Bueno, a mí no me parece, no, yo no estoy en Argentina y no me importa tanto Milei, solamente me interesa el fenómeno Milei, porque en base a eso podemos aprender Caso de de la texto. estrategia para acá, para nosotros. ¿Me explico? Y, Es un test bed, exacto. es un test bed, es un test bed. Y Y ver, me y encanta la ver, referencia. exacto, y ver lo que no Ajá. se debe, y ver lo que no se debe hacer, aprender de cabeza ajena. Así es. Así es. Me encanta la referencia que hace a los que toma decisiones bajo incertidumbre de Raifa. Yo ya hace tiempo he estado trabajando con las teorías de Raifa, que es del valor monetario esperado. Me parece estupendo empezar a aplicarlo ahora. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer un equipo de trabajo que se dedique a eso si es que ya no hay gente trabajando en esa línea? Yo hablando con Alfredo Doctor, aquí estuvo Toro Hardy, y le hice una pregunta por el estilo y me dijo, no, todo eso ya está considerado, pero me parece que esa es una reacción propia del que yo sí sé, ustedes no saben, no se importan, yo le resuelvo el problema. Y yo creo que eso ya es un error. Yo creo que hay que empezar a hacer una estrategia, tú lo llamas mercadeo, y sí, es un mercadeo, pero dentro del sector profesional, más que nada del que está fuera, que se fue, pero también hay algunos dentro aquí del país, me explico, y sobre todo los que se están formando. Es decir, yo creo que yo estoy convencido de que la forma en que nosotros podemos contribuir, yo estoy en el área educativa, por supuesto, y la forma como es formando gente, pero para ello no sirve formar solamente, sino tenemos que desarrollar todos los componentes y los factores para echar adelante. Yo soy muy en materia de recursos humanos, me siento optimista, pero tengo un punto aquí que es la gran incógnita, el financiamiento. Todos los proyectos de desarrollo tienen que tener financiamiento. Aquí tenemos que cambiar todas las políticas de cómo se maneja el dinero, cómo se maneja el trabajo, cómo se maneja la recompensa. Todos esos aspectos tienen que estar cambiando. Tenemos que prepararnos para una estrategia para producir esos cambios. Eso es un elemento importante. Y sobre todo el problema básico de Venezuela es que el dinero está asociado con confianza. Y si hay desconfianza, por eso es que realmente con este régimen no tenemos futuro. Pero realmente si cambia María Corina, si el cambio que María Corina, no, si hay un cambio de gobierno a un gobierno tipo María Corina, puede haber una puerta abierta. Pero nuevamente, si hay fracasos iniciales, la confianza no va a ser recuperarse fácilmente. Y entonces eso yo veo que va a haber una problemática importante que se puede pasar, pero hay que enfrentarla. Hay que hacer un task force especial donde entren los factores económicos, aspectos sociales, culturales, como decía el doctor, pero hilvanados, estructurados, trabajando directamente a atacar ese fenómeno de interfaz. Es un problema de interfaz, un problema de transición de un esquema de trabajo a un esquema total, radicalmente distinto.
Y para eso debe haber un mecanismo de transición apropiado, pues. Esa es mi preocupación, la comparto con ustedes, y en realidad lo que yo quisiera es despertar el entusiasmo de las personas competentes para que empecemos a trabajar en forma conjunta, porque unidimensionalmente no se va a resolver el problema. Ni los economistas solos, los educadores solos, los políticos solos, estos solos, no. Tiene que haber una integración en ese sentido. Y es que esa es una de las cosas que me preocupan y en las cuales trabajo fuertemente. A todos, a todos. Bueno, creo Ajá. que ya llegó el momento de despedirnos porque es la hora. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por tu presencia, por tus reflexiones. Gracias a todos y seguimos en contacto. Así es, estoy a la orden, cualquier cosa. Y yo los voy a invitar a ustedes para que estén en diálogo internacional. Muchas gracias, Luis. Un Coordinamos. placer, Gracias. un gran placer tenerte con nosotros. Okay. Fuerte abrazo.